capítulo 6. Vamos a leer un solo verso que es el número 18. Esto nos va a servir como para poder afirmar el tema en este versículo, pero vamos a tratar un tema bien amplio que tiene que ver con los jóvenes y el sexo. Vamos a dar lectura entonces a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Y dice así en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén y amén. Tome su asiento porque ya hemos orado al Señor. Amén. Bien, yo siempre, hermano, he dicho, y en esto uno tiene que ser muy sincero con uno mismo, uno tiene que reconocer tanto las debilidades como las capacidades, las áreas fuertes como las áreas débiles, y también tiene que reconocer el don de Dios. Yo siempre digo pastelero, dos pasteles, eso no es bíblico, pero es un refrán muy aplicable. Y yo, hermano, siempre me siento más identificado con el evangelismo, con la predicación en campaña, que con la enseñanza. Pero vamos igual, hermano, a enseñar, a ministrar, aunque a lo mejor voy a terminar predicando igual como generalmente lo hacemos cuando damos un tema. Pero este es un tema muy, muy importante. Yo le digo, es un tema orientador porque podríamos en 1 hora y cuarto, hora 20, tocar un tema tan profundo como este. Por ejemplo, un pastor me invitó, un pastor muy querido, me invitó a dar un tema que tiene que ver del rapto a la eternidad. Y en 1 hora y cuarto, 1 hora y media, usted no puede dar un tema tan profundo, o tan largo, diríamos, hablando cronológicamente bastante largo el tema, hablar del rapto hasta la eternidad. Es como pretender hablar del milenio, lo que va a ocurrir en 1000 días, tratar de hablarlo en 1 hora. Es bien difícil. Entonces lo que uno tiene que hacer siempre cuando le dan un tema un poco amplio es tratar solamente de condensarlo, de hacerlo un poquito más corto para poder aplicarlo. Pero hay muchas cosas que a lo mejor se nos van a poder quedar en el tintero. A lo mejor usted después que termine el tema, sobre todo los jóvenes, se van a acercar para hacer alguna pregunta, alguna consulta. ¿Qué dice de esto? ¿Qué dice de este otro? Por ejemplo, hay temas importantes que son tabú como la masturbación. ¿Ve? Entonces es un tema que no está aquí en el bosquejo. Entonces algunos se preguntan eso. Y varias cosas así por el estilo. Pero vamos a ver los cristianos o los jóvenes cristianos frente al sexo. Este es un problema que yo no viví porque yo llegué al evangelio soltero. Y Dios me dio una esposa dentro de la iglesia. Y si hay un hombre que le costó casarse fue a mí. Estuve 2 años orando, ayunando, para que el Señor me pudiera dar a la que es mi esposa hoy día, la pastora de la iglesia. Porque mi suegra no quería soltarla porque es hija única, imagínense. Y cuando yo la conocí tenía 13, 14 años. Así que imagínense el problemita que tenía. Así que mi suegra no quería por nada, pero ahora estoy casado, Dios me ha dado 4 hijos y mi suegra es mi hermana en el Señor y es ovejita del redil donde estoy pastoreando. Mire qué lindo. Denle gloria al Señor por ello, que es el mío. Dios es bueno, hermano. Y a veces el joven siente una sobrecarga en este tema de lo que es la sexualidad. Y yo siento pena y tristeza cuando veo jóvenes que esta parte los oprime y le quita todo lo que es el gozo y toda la visión y la proyección de lo que es servir a Dios en la juventud. Usted no puede vivir amargado. Imposible que un joven cristiano que haya nacido de nuevo y haya tenido un encuentro con Dios con el tiempo, al sentir esta presión, ¿no es cierto?, que es la presión del área sexual, porque es una presión de tipo física, es una presión de tipo emotiva y también es una presión de tipo psicológico por el ambiente que rodea a los jóvenes. Entonces algunos jóvenes no viven en paz, no viven en paz con ellos ni con Dios por el problema del sexo, del área sexual. Vamos a hablar de hartas cosas importantes que le van a poder servir como orientación. Lo primero es que en esto del sexo, el joven, también como el casado y como toda persona, tiene que tomar una posición. Esto es lo que se llama definirse. A mí me enferman los predicadores, hermano, yo lo digo con mucho respeto, pero yo soy bien malo para aceptar predicadores camaleón, o sea, esos predicadores que se adaptan al ambiente donde están y arreglan o acomodan el mensaje según el ambiente donde están. Yo no creo en eso, hermano. Yo creo en la ética ministerial, amén. Eso lo creo, pero no creo, hermano, que yo voy a dejar de predicar ciertas cosas, de omitir ciertas cosas que yo sé que son verdades que la iglesia necesita oír, porque a lo mejor el grupo donde yo voy a ir, el grupo selecto que me va a escuchar predicar, no quiere oír eso. Entonces en esto tenemos que tener definición. Amén. Hay ciertas cosas donde a lo mejor nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero hay ciertas cosas donde hay que definirse. Y en esta área del sexo, el joven se tiene que definir en qué visión va a tener en cuanto al sexo. Aquí hay 2 puntos de vista claros. El punto de vista secular y el punto de vista bíblico. Entonces el joven tiene que decidir cuál de las 2 áreas va a enfrentar.
O sea, o vive de acuerdo al punto de vista secular, que tiene un diametralmente opuesto a la visión a lo que es el punto de vista bíblico, y eso se habla de la nueva moral, porque son palabras bonitas que el diablo ha acomodado, pero en verdad que es la promiscuidad, el libertinaje sexual, ¿no es cierto?, de la relajación de las morales, de las buenas costumbres, o bien acepta el punto de vista bíblico, lo que dice Pablo a Timoteo, que es muy difícil, pero Pablo se lo dice a Timoteo y si se lo dijo es porque lo podemos vivir. Pablo le dijo a Timoteo, y no tan solamente en el área sexual, en todas áreas de la vida cristiana del joven, pero le dice, consérvate puro. Consérvate puro. Y mira lo que dice, consérvate. No dice tan solamente sé puro, dice consérvate. Esto da a entender que esta es una lucha. Que usted a través del tiempo puede perder la santidad, la pureza, la consagración, el amor, el fervor, la pasión por Dios. Al principio es más fácil lograrlo, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos eso que es muy típico en nuestras iglesias pentecostales, cuando yo estaba en el primer amor, y algunos se resignan a vivir una vida fracasada o mediocre porque según ellos tienen el concepto que la filosofía de vida pentecostal es que pasando el primer amor se acabaron las motivaciones. Pasando el primer amor, se acabó el Pentecostés, se acabó el fervor, se acabaron las experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo y se acabaron todas las cosas lindas y maravillosas que son como un dulce, ¿no es cierto?, que nos incentiva a buscar de Dios. Después, ¿verdad?, que comenzamos a vivir más por fe que por sentimiento. Y independiente de que yo sienta o no sienta, yo voy a la iglesia igual. Cuando uno es nuevo, cuando no sienta el Señor, se muere. Siente que Dios no está con uno, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces a usted le pasó eso? Que decía, parece que no soy hijo de Dios porque hoy día no sentí gozo. Después uno entiende que el Evangelio no es meramente emocional, aunque afecta las emociones, pero no es meramente emocional. Pero yo digo, en esto de conservarse puros, y si hay algo difícil, hermano, en este tiempo sobre todo, un predicador dijo, no, todos los tiempos han sido difíciles. Y yo creo que no. Es verdad que todos los tiempos han sido difíciles, pero yo creo que esto de la moral es peor ahora que antes. Ahora hay más relajación de las buenas costumbres de la moral que antes. Ahora hay más promiscuidad, más corrupción, más perversión. Y hay otra cultura, otra mente, otros conceptos, otros criterios sobre el área sexual. Hay ciertas cosas que ahora ya ni siquiera se nombran, ni siquiera se hablan. Los psicólogos nos las hablan, los filósofos tampoco. En el colegio ya sencillamente se omitieron ya esas cosas. Entonces es difícil luchar contra esta corriente. Usted debe entender que 1 San Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema en el cual vivimos es un sistema diabólico. Amén. El príncipe, el Dios, el Señor de este siglo es Satanás, el diablo. Y las cosas no van a cambiar, por más que algunos predicadores nos digan que vamos a cambiar el mundo, las cosas no van a cambiar mientras Cristo no aparezca aquí a gobernar la tierra, tal como decía la palabra. Nosotros sí podemos hacer algo en favor de la humanidad y podemos ganar muchas almas, pero cambiar el sistema global del mundo es imposible. Es ilusorio que un predicador diga que nosotros podemos cambiar con el Evangelio el mundo entero ahora. Porque hay gente que está predicando el milenio antes de tiempo, se está saltando el rapto, se está saltando la gran tribulación, se está saltando el gobierno del anticristo, los 2 testigos, todo lo que va a ocurrir en esos 7 años, la última semana de año del profeta Daniel. Me estoy metiendo en el tema del pastor Yuri. Pero es importante entender, hermano, que nosotros estamos luchando contra un sistema que tiene bien claras las cosas y está bien establecido, y los jóvenes de hoy en día en el sentido sexual están bien definidos, ¿no es cierto? Cuesta encontrar hoy en día jóvenes que no sean evangélicos, que no sean cristianos, a la antigua. Cuesta mucho encontrarlos. Aunque de repente yo he conocido gente joven que tiene principios, que van a colegios católicos y que los padres le enseñan ciertas normas, ciertos principios de moralidad. Pero esos son los menos. La mayoría de la gente joven hoy en día está siendo arrastrada por esto que se llama la nueva moral, lo que se llama el libertinaje sexual. Primera de Pedro capítulo 4, voy a leerles ese pasaje. Y este es lo que yo quiero hacer hincapié a lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 4, verso 3 y 4. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia. Es importante saber qué es concupiscencia, porque algunos piensan que concupiscencia es una provincia romana. Otro cree que concupiscencia era una ciudad donde predicó Jesucristo. Hay hermanos que dicen la palabra concupiscencia y no tienen idea lo que es la concupiscencia. Como un hermano que decía, en vez de decir lujuria y lascivia, decía la Silvia y la Julia. y es verdad, yo hablaba el otro día, hermano, de que nosotros usamos muchos términos y ni siquiera los entendemos.
Y hablamos de la concupiscencia, y hablamos de la lujuria, y hablamos de la coinonía, y hablamos de la escatología y de la apologética. Y usted le pregunta, hermano, ¿y qué significa la apología? ¿Qué significa la escatología? ¿Qué significa la concupiscencia, la lascivia? Y muchos no saben. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de estos temas, todo lo que sea lascivia, concupiscencia, tiene que ver en el sentido de la pasión desordenada. La orgía, la lascivia, la concupiscencia, los malos deseos, ¿no es cierto?, de la pasión desordenada. Y dice aquí el apóstol San Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos, a los que practican estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les parece raro los principios que usted y yo tenemos, ¿no es cierto? Usted conversa, no estamos hablando de teología, estamos hablando de principios. Un joven habla con otro joven en la universidad, en el colegio, y hablan un tema que los jóvenes tienen que tocarlo, es ineludible, el tema sexual. Y los jóvenes mundanos están bien definidos en cuanto a lo que es la parte sexual. Y dicen, no, yo creo en las relaciones sexuales premaritales. Le preguntan a una joven cristiana, una joven evangélica, y la joven evangélica responde y dice, no, yo no creo en las relaciones premaritales. Yo creo que la mujer debe llegar virgen al matrimonio, en el caso que sea virgen. También voy a hablarle de eso con mucho respeto a las señoritas que han llegado del mundo y que no llegaron virgen. Estamos hablando de la gente, las muchachas que han nacido en nuestras congregaciones. Amén. Entonces, yo veo también algo importante, y es que la Biblia dice, ¿no es cierto?, aquí que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso que nos tratan de locos, de medievales. ¿Cuántas veces a nuestras hermanas le han dicho, tú parecís monja? Pero ¿sabe lo que a mí me molesta? Es que nosotros, sobre todo la juventud, a veces no representa el gozo del Señor, y parecen que ser evangélico es vivir metido en un claustro. Yo siempre digo, por ejemplo, los jóvenes en el curso tienen una kermés, tienen, ¿no es cierto?, una fiesta, un baile, y están todos invitados y le preguntan a la hermanita, la pentecostal, la corista, la que toca el banjo, la hermanita que nacía en la iglesia, que sus padres son todos predicadores, los tíos son predicadores, los oficiales, al de la iglesia son parientes de ella, que tiene toda una familia evangélica de tradición y es que hasta la abuelita era pentecostal. Entonces le dicen, ¿y tú vas a ir a la kermés? Y la hermanita con cara de tristeza dice, no, porque yo soy evangélica. O sea, hasta el mismo aspecto y lo que nosotros proyectamos hacia la juventud es como que nosotros viviéramos oprimidos, porque no tenemos claro el concepto. ¿Y sabe lo que nos hace creer el diablo a muchos de nosotros? Te estás perdiendo te estás perdiendo de pasarlo bien, te estás perdiendo los disfrutes, los deleites, los placeres y todas las cosas que tú, a la edad, con el potencial que tú tienes, con la energía que tú tienes, te la estás perdiendo. Entonces, por eso que tenemos muchos jóvenes entristecidos. Cuando esto debe ser todo lo contrario. Es el joven el que debe proyectarle al inconverso el gozo, la maravilla, la bendición que ser un joven hijo del Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Pero la nueva moral te muestra así, o sea, como que tú te estás perdiendo de las todas. Y ese también Satanás se encarga. ¿Cuántas veces Satanás nos ha dicho a nosotros, los que somos casados, y tú eres fiel a tu mujer? Y nunca vas a echar una canita al aire, nunca jamás. Nunca. Acuérdate que después te vas a morir y después de esta vida no hay otra. Es una realidad. Se dice, y esto es una verdad, que el hombre es adúltero por naturaleza, excepto casos excepcionales. Pero es parte de la naturaleza del hombre. Que naturalmente el hombre al llegar a Cristo tiene dominio propio y controla eso, porque no me puede a mí decir un hermano varón casado, un joven, que no hay luchas, que está listo, que tiene alas. Nunca jamás en mi vida, pastor, yo pensamientos de lujuria lo hacía, pero jamás por mi mente. Ese sería un grandísimo mentiroso. Porque todos tenemos luchas. Inclusive nosotros nos debemos orar para no ser tentados. El Padre nuestro nos enseña a orar para no caer en la tentación. ¿No es cierto? Porque de ser tentados, vivimos en un mundo lleno de tentación y Satanás vino y tentó a Jesús. Dice la Biblia, no dice el diablo solamente, dice vino a él el tentador. Así que usted no puede, es imposible que usted ore, Señor, líbrame de vivir en tentación, porque nosotros vivimos siendo tentados. Lo importante es no caer en la tentación. Amén, el no ser atrapados por el poder del diablo, y vivir una vida de victoria. Pero tentados todos tenemos tentado. Amén. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón
Y cuando dice varón, dice mujer, que soporta la tentación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Feliz, dichoso, alegre el varón y la mujer que cuando viene el diablo y le presenta cualquier tentación, vence, soporta, aguanta y resiste la tentación. ¿Usted cree que Dios no va a premiar a los que venzan? ¿Acaso al cielo llegan derrotados o llegan victoriosos? La Biblia dice, a los que vencieren, les daré del maná escondido. A los que vencieren, les daré a comer del árbol de la vida. A los que vencieren, les sentaré en el trono de mi Padre. A los que vencieren, le haré columna y baluarte, aleluya, en el templo de mi Dios. A los que vencieren. ¿A los que vencieren qué? A los que vencieren las tentaciones. Estamos en un mundo lleno de tentaciones. Pero ¿sabe lo tremendo? Que Satanás muchas veces nos ha hecho creer que no tenemos tanto poder. Pero la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu, aleluya, de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Le da un aplauso grande a él que él vive, amén. Santo sea el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Así que podemos vivir en victoria. Sí que podemos vivir en victoria. Pero, ¿sabe dónde está la clave? No está en cuánta tentación tengamos, sino en la definición que tomemos. ¿Me entiende? Las convicciones que tengamos en cuanto a lo que es, por ejemplo, el área sexual. Dependiendo de mi posición, es la garantía de victoria o no. No está que, como decía un hermanito, decía, pastor, usted tiene que tener, somos de carne y hueso, decía. Y siempre decía, pastor, cuando se caía, siempre caía en pecado más o menos de esa área, decía, pastor, usted tiene que tener que somos de carne y hueso. Y el pastor le dijo, sí, pero parece que usted es más carne que hueso. Aleluya. O sea, usted puede decir, pastor, que usted tiene que, mire, salimos de la puerta en las tentaciones para vender una cerveza, muestran la anatomía femenina, el periódico, la televisión, ¿y qué hago yo? O sea, voy a ir a un cerro, a una isla, me voy, aleluya, a meter a una cueva para esconderme de las tentaciones. Es obvio que el mundo está rodeado de tentaciones. Lo importante es si tú estás definido. Eso es muy importante. Es como el servicio a Dios. Dios puede ungir a un hombre, lo puede llamar al ministerio, pero dependerá la decisión, la definición de ese hombre, la valentía, la convicción del llamado que tiene a cómo sea el resultado de su ministerio. O sea, en este sentido es muy importante definirnos qué punto de vista soy el que tengo yo. ¿Es un punto de vista de nueva moral, de relajación de las costumbres? ¿O yo creo en el punto de vista bíblico, consérvate puro? Lo que dice aquí el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía ese problema. Corinto era una ciudad corrompida, era una ciudad que tenía influencia greco-romana, había mucha relajación en las costumbres. Entonces los corintios, como los romanos y como los griegos, pensaban que el cuerpo fue hecho para el sexo, así como el vientre fue hecho para la comida. O sea, que no podíamos refrenar el impulso sexual. Y es verdad, Dios creó al hombre sexuado. Dios no tiene sexo, pero el hombre sí que tiene sexo. Y el sexo es un potencial que Dios colocó ahí. O sea, usted no puede obviar eso. Usted no puede decir, me gustaría a mí haber nacido eunuco. Que después también en el tema del bosquejo está ahí. Vamos a hablar acerca de lo que son los eunucos, el celibato, los castrados. ¿Qué dice Cristo, qué dice la Biblia sobre ese tema? O sea, usted, joven, tiene que reconocer que hay, porque Dios colocó eso en el hombre. Ahora, Dios no colocó la concupiscencia, no. Hermano Jorge Raskin, un mensaje da en el clavo cuando dice que el sexo no es malo, sino que lo malo son las perversiones del sexo. O sea, ¿qué hace Satanás con el área sexual? Pervirtió el sexo. Entonces, cuando el joven habla de sexo, el joven no habla de una forma elevada, y usted lo sabe, con altura de mira. En el colegio, en la universidad, en los pasillos, ¿no es cierto? En las conversaciones que tienen los jóvenes en una esquina, ¿usted cree que hablan en el sentido sexual como un nivel alto, en el sentido de formar una familia, de que el sexo fue hecho con un propósito, o hablan de una forma morbosa? ¿Y cuántos de nuestros hijos evangélicos aprenden el sexo, la parte sexual, en una forma mal enfocada? Porque los padres cristianos no han tenido la valentía de tomar a sus hijos y de enseñarles lo que dice la Biblia acerca del sexo. Entonces es natural, el niño desde muy niño y desde muy adolescente comienza a sentir interés por descubrir la parte sexual. Los que le vamos a presentar el punto de vista bíblico, lo que dice Dios, somos nosotros. Alabado sea Dios. La Biblia entonces enseña aquí, las viandas para el vientre, dice el apóstol San Pablo, Corintios 6, verso 13, y el vientre para las viandas.
pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Y aquí entonces Pablo echa por tierra esta creencia, este criterio de que el cuerpo fue hecho para el sexo, por lo tanto no podemos refrenar el impulso sexual. Y Pablo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea, el cuerpo cumple ciertas cosas en la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, con nuestro cuerpo nosotros servimos a Dios. Y en un área también física el cuerpo es para el sexo, pero el cuerpo no fue creado para el sexo. El cuerpo fue creado para el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el apóstol San Pablo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Otras traducciones de la Biblia dice, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y hace una pregunta a Pablo que naturalmente los corintios saben cuál es la respuesta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Sí, ellos lo tienen que saber. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y el verso 18 dice, huid de la fornicación. Huyan, arranquen, como quien arranca de una víbora venenosa. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Abro un paréntesis. Usted debe entender, sobre todo los que vienen del mundo con un conocimiento, ¿no es cierto?, con cierta experiencia, entre comillas, de la vida sexual o una vida inmoral, y conocieron, ¿no es cierto?, prostíbulos, vivieron metidos en una vida muy licenciosa, hombres y mujeres. El problema es esto, que cuando el hombre comienza a fornicar o adulterar, habitúa el cuerpo al pecado. El cuerpo se habitúa. Y así como el cuerpo pide comida y pide sueño y reposo, cuando usted acostumbra su cuerpo a una vida sexual desenfrenada, el cuerpo comienza a pedirle entonces sexo. Usted llega al Evangelio, Dios lo transformó, pero usted ha estado durante 20, 25 años con ese cuerpo pecando. ¿Me está entendiendo? Y usted llega al Señor y se encuentra con el problema que el cuerpo comienza nuevamente a pedirle sexo. Y es ahí donde muchos no entienden, no tienen clara cómo es la cosa, cómo es el asunto. Sobre todo si usted llegó soltero al Señor. Pero usted antes de llegar al Señor siendo soltero ya tiene usted una vida sexual. Ya se inició en la actividad sexual. Por eso Pablo va a entender que mejor es quedarse así, en no tener mujer. Yo no entendía ese pasaje, decía, ¿cómo Pablo aconseja que es mejor casarse y después dice que es mejor no conocer mujer? Porque el que conoce mujer se habitúa y es natural. Y yo creo que estamos hablando entre gente adulta. El hombre tiene una necesidad sexual, inclusive más fuerte que la mujer. Y eso también lleva problemas a veces en el matrimonio, que la mujer dice, pero ¿por qué mi esposo es tan ardiente? Y después lo veo en el púlpito hablando lengua y este hombre es tan ardiente. Es lógico, es que él tiene, en ese sentido, la parte sexual es más fuerte en el hombre que en la mujer. Usted sabe que la mujer, para que pueda gozar del placer sexual, la mujer tiene que ser motivada, tiene que ser estimulada, tiene que ser preparada. El hombre no debe ser preparado, el hombre no se prepara para el sexo. El hombre, aleluya, tiene esa, usted llámelo como quiera, esa debilidad de que en la parte sexual el hombre pide más que la mujer. Que hay mujeres que dicen, pero si mi esposo, oiga, pero si todos los días. Y comienzan a ver estos problemas que la mujer considera que el hombre es muy carnal, que el hombre es un hipócrita, porque en la iglesia habla de santidad, habla de oración, habla del ayuno, pero en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, Dios creó el matrimonio con un propósito. Hay un predicador que dijo que el matrimonio fue creado solamente para que el hombre no fornicara. Yo no estoy de acuerdo con eso. Usted va a ir al relato del Génesis y la Biblia da a entender de que la mujer fue creada como ayuda idónea. Y la palabra idónea significa apta, habla de un complemento. El matrimonio no es tan solamente sexo. El área sexual ocupa un porcentaje y no tampoco tan alto como se lo ha dado la sociedad. ¿Amén? Pero dentro del matrimonio, el sexo es una bendición, un beneficio. Entonces el problema no está en la prohibición del sexo, sino en la prohibición del sexo ilícito. Es ahí donde está el problema, es ahí donde está, podríamos decir que en la punta de la madeja del problema. No es que Dios nos pide, hermano, vivir célibes para toda la vida. El joven a la vida le piden celibato. O sea, señal, yo llego a la iglesia soltero y es señal de que yo no puedo tener sexo porque soy evangélico. No, lo que la Biblia enseña es acerca de la nueva moral, de la relajación de las morales, es decir, del libertinaje sexual, del sexo ilícito.
Y está el otro sexo que es el sexo lícito o el sexo permitido por Dios. Acuérdense que el apóstol San Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Siempre la Biblia cuando habla, por ejemplo, de fornicación, habla de un apartamiento, de un huir, de un arrancar. No habla de enfrentar, habla de huir. O sea, si usted se da cuenta que en ciertas áreas de su vida cristiana usted es débil, es mejor que arranque. ¿O usted cree que José reprendió a la esposa de Potifar? ¿Le dijo el Señor te reprenda? ¿O cúbreme con tu sangre? José no hizo nada de eso. La Biblia dice que José arrancó. ¿Por qué arrancó José? Es una buena pregunta. Entonces, la Biblia habla en cuanto a este tema de que usted debe saber dónde está el peligro. Por ejemplo, un joven tiene una lucha en el área sexual. Entonces debe evitar usted todo lo que sea revistas de tipo pornográfico, eróticas. Debe evitar todo eso. Las conversaciones mismas elevadas de tono en el colegio donde usted asiste, usted evite, aparte de ese. ¿Por qué? Porque naturalmente que eso va alimentando. Acuérdense que el apóstol San Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. O sea, la carne tiene deseos, pero yo no le debo proveer lo malo, lo negativo. Si un joven está continuamente viendo películas, diríamos, un poquito censuradas en la parte erótica, no hablemos de pornografía, hablemos de erotismo. Hablemos de películas donde se ven frecuentemente parejas semidesnudas. Y el joven cristiano está continuamente durante horas observando eso. Y después va a la presencia de Dios y dice, Señor, pero ¿por qué tengo estos impulsos? Es obvio, es natural. Usted está proveyendo, está alimentando. ¿Me está entendiendo? Una cosa, de las cosas importantes que dice la Biblia, que debemos pensar en todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable. En esto pensar. Filipenses lo dice. O sea, es muy importante, hermano, ¿a dónde llevamos nuestra mente? Porque acuérdense que la fornicación y el adulterio comienza en la mente. Nadie adultera así, hermano, que dice, no sé cómo me pasó, pastor, pero no sé cómo estaba de repente en un hotel, no sé cómo fue. Nadie peca así. Entonces, el adulterio es una cosa como la fornicación, hermano, que germina y que se acrecienta en el hombre y dependerá de mi decisión. Es como Daniel. Dice la Biblia que Daniel propuso, mire, una decisión radical, profunda, una convicción plena, una determinación. Vivir, aleluya, santamente, no contaminarse con la comida que probablemente comía el rey, que mucha de esa carne era sacrificada a los ídolos. ¿Y qué dice Daniel? La Biblia dice que Daniel no dijo. El libro de Daniel dice que Daniel propuso. Él no le dijo ni siquiera a sus compañeros. Enseguida propuso primero en su corazón. Después él se los compartió a sus compañeros. Pero lo primero él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Una señorita que está en la iglesia debe tener convicción sobre lo que es su honestidad. No la puede tener la mamá por usted ni el pastor por usted, por más que le enseñaron. Es la niña la que se amarra la falda, es la niña la que tiene honestidad, es la niña la que se decide, es la niña que si está de novia sabe hasta dónde puede permitirle al novio. Si una niña tiene convicciones profundas, es que no, usted no me diga, pastor, que la pasión somos jóvenes. Usted debe entender que el sexo, aleluya, opuesto se atrae con el sexo opuesto, es obvio. Pero la convicción es muy importante. Si usted se decide guardarse para el Señor. Usted joven se decide guardarse para el Señor. ¿Cuántos jóvenes no sufren por esto? Sobre todo en este tipo de iglesias nuestras en que nosotros enseñamos ciertas normas. Amén. Vamos a hablar también después de algo del pololeo, que esa palabra pololeo es una palabra chilena. Usted habla de pololeo en Perú, no creo que sepan, no sé que se lo enseñe un chileno, lo que es el pololeo. Habla de pololeo en Argentina, no tiene ni idea. En Brasil no se conoce eso del pololeo. Siempre la Biblia habla de noviazgo y matrimonio. Nosotros no sé por qué inventamos esto del pololeo, lo inventó el diablo, Made in Chile. Entonces, como diciendo, pololeo, noviazgo y matrimonio. Entonces, si no les va bien en el pololeo, ¿para qué van a llegar al noviazgo? No condenemos a esa pareja de jóvenes. Entonces, nosotros tenemos esta relajación de las morales. No estoy diciendo tampoco, hermano, que si una pareja se pone de novio, tiene que ir al altar porque el pastor dice, si ustedes no llegan al altar, los expulso de la congregación. Porque al fin y al cabo, el que toma la decisión de casarse y unirse para toda la vida son ellos. Y ellos están corriendo el riesgo. El pastor tiene que cumplir un rol de mucha orientación, de asesoría. Amén.
El pastor no puede llegar y andar él cazando. Hay pastores medio escupidos, correos del amor, que para evitar, aleluya, que la gente fornique, que el joven se case, aleluya, no importa con qué hermanita se case, la cosa es que se case con una evangélica. ¿Y cuántos matrimonios de evangélicos tenemos fracasados en las congregaciones? Es como cuando una niña queda embarazada y los papás dicen ya te tienes que casar y creen que el matrimonio soluciona problemas. Yo sé que algunos estarán diciendo, pastor, lo que está diciendo. Bueno, después lo vamos a ir explicando a medida que vamos en el tema. Cuando entremos en el punto cuarto, hermano, vamos a entrar en tierra derecha. Importante, no somos asexuados, Dios nos creó así. Ahora, si Dios nos creó así, entonces vamos a tener que bajar los brazos como Dios nos creó así. Oiga, no, es que Dios creó al hombre así sexuado, pero Dios creó una forma, una manera, y es por eso que el sexo produce placer. Porque la única forma en que se puede unir la pareja es que produzca placer. O sea, hay una satisfacción sexual en la pareja cuando tiene su relación íntima. Y Dios crea al hombre y lo crea potencialmente sexual, crea varón y hembra. Amén. No creó un tercer sexo, como dice un predicador, no creó a Adán y Esteban. Creó a Adán y Eva. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. Abro otro paréntesis y aclaro un temita. Por si acaso nos coló un solo Jesús. De los del tabernáculo de Elías. Y yo aquí lo digo, hermano, abiertamente en este altar. Porque hay una doctrina que viene del tabernáculo de Elías que dice que la serpiente tuvo relaciones sexuales con la mujer. Y que de ahí nació Caín, por eso que Caín es hijo del maligno. No. La Biblia, usted debe entender que el Génesis no es un libro poético. Amén. El libro de Génesis es un libro histórico. Amén. Así que no me diga a mí que eso es algo de, como parabólico, una parábola, como una metáfora. No. Acuérdense que cuando Pablo habla de la caída del hombre, nombra a Adán. Y dice que por Adán todos mueren y por Cristo son todos vivificados. Y enseña en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nunca Pablo menciona que el pecado del hombre haya sido el sexo. Porque algunos creen que ese es el problema, que el problema tiene que ver con sexo, o sea que Eva se metió con la serpiente, que de ahí nació Caín, y que después se metió con Adán y que de ahí nació Abel. La Biblia no dice eso, la Biblia habla de que el pecado original, es una palabra muy católica, es de la teología católica, y todos cuando yo era muy niño pensé que el pecado original se refería a tener relaciones sexuales. Y la Biblia no dice eso. Dios no echó a Adán y a Eva porque tuvieron sexo. Aunque la Biblia menciona que tuvieron sexo después del capítulo 4. Pero no los expulsó por eso. Los expulsó porque habían desobedecido y porque cuando los enfrentó, los confrontó con su pecado, Adán y Eva ni siquiera reconocieron su falta, sino que se echaron la culpa unos con otros y al final terminaron echándole la culpa al diablo. Y por eso Dios los expulsó del huerto. No porque hayan tenido sexo, porque Dios los creó sexuados. Y acuérdense que la Biblia dice que Dios mismo, si pudiéramos decir así en términos más nuestros, Dios los casó en el huerto. Porque acuérdense que la Biblia dice que la mujer tomó el fruto prohibido, comió y le dio a ¿quién? ¿A su pololo? ¿A su novio? ¿A su prometido? Le dio a su marido. O sea, no los casó un cura ni un pastor, los casó el Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Y si los casó el Señor, ¿vamos a creer lo que enseña la teología católica, que María y José se casaron y no tuvieron hijos? O sea que José era un mero espectador, aleluya, de lo que es el matrimonio. Y la Biblia menciona que María y José tuvieron más hijos, y nombra hasta los nombres de los varones. Habla de hermanas, tuvieron más de 4 o 5 hermanos, Jesús. Y los católicos dicen que son primos, o sea que María era la tía. Acuérdense que la Biblia enseña que el matrimonio es honroso, que el que haya esposa haya el bien. Y que la mujer debe cumplir el deber conyugal. Algunas creen que esto se trata de plancharle la camisa al esposo. O de pegarle el botón que se le salió de la camisa. Pablo, cuando habla de los problemas del matrimonio, en el contexto habla de un tema netamente sexual. Y dice, la mujer debe cumplir el deber conyugal con su marido y el marido con la mujer. Entonces María con José, ¿podía José, aleluya, negarse, o María negarse si se habían casado? Entonces Adán con Eva, cuando están en el huerto, el pecado no es el sexo. Fue la desobediencia. Hay pastores que comerse una manzana de desobediencia. La Biblia no habla de manzana, ni de pera, ni de plátano.
habla de un fruto prohibido y habla de transgresión. Y la palabra en el texto original griego de transgresión es infracción a la ley de Dios. Transgredir no es lo mismo que pecar como peca el mundo. Todos pecamos, ¿verdad? Pero la transgresión es invalidar, anular o dejar de hacer un mandamiento que yo conozco. La transgresión es eso. Cuando Dios me dice a mí, no cometas este pecado, y yo lo cometo sabiendo las consecuencias que me arrastra. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, no puede haber dicho Adán, Dios me debía haber advertido las consecuencias. No está solamente que Dios hubiera puesto un letrero prohibido no entrar, no. Dios le dice, tú no comes, porque si comes, te mueres. Y usted sabe lo que pasa. Por lo tanto, si somos gente creada por Dios con sexo, no podemos obviar este tema. Yo no sé por qué durante tantos años en la iglesia evangélica estas cosas no se enseñan. Y a veces, perdóneme, oiga, pero el pecado de inmoralidad sexual se hace pero nata en las congregaciones. Pero es un tema tabú, no lo predica nadie. Y cuando hablamos de sexo no estamos diciendo que vamos a hacer clases sexuales. Vamos a orientar acorde a la palabra, acorde a lo que está escrito, a nuestra gente joven, a nuestras parejas jóvenes, a las parejas que llevan años de casado, aleluya, para que vivan en la voluntad del Señor, para que tratando de aplicar los principios bíblicos, vivamos en victoria. Cuando a mí me preguntan de mi matrimonio, yo digo, yo tengo un matrimonio bendecido, pero yo no tengo un matrimonio perfecto. Hay gente que a veces porque ya peleó con la esposa, el esposo la trató mal, la mujer lloró, ay, mi matrimonio está en crisis. El divorcio. No va mal a la iglesia porque el esposo la retó. No, para mí no son cosas que provoquen crisis. Crisis es una cosa, hermano, que afecta de tal forma que puede romper para siempre el matrimonio. Amén. Entonces nosotros debemos cuidar esta área. Primero, vamos a hablar ahora de los eunucos y el celibato. Entonces algunos jóvenes piensan esto, bueno, yo llegué al Señor y tengo que estar toda la vida así. Lo primero que debemos entender es que, por ejemplo, en cuanto al celibato, que es una doctrina también romana, y Pablo habla y advierte a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante, diciendo que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán, está ahí el problema, prohibirán casarse. Ahora, cuando Pablo habla de que al joven le es bueno, no prohíbe, sino que dice, le es bueno quedarse así. Es como un consejo. Es bueno que se quede así. Mi pastor siempre me lo enseñaba. Él decía, el joven soltero tiene que aprovechar su juventud en el Señor. Porque una vez que se casa, su corazón se le va a dividir. Tiene que amar a la esposa y a Dios. Naturalmente a Dios primero, pero tiene que amar a la esposa. Y después nacen los hijos, entonces el corazón se le empieza a dividir. No en el sentido negativo, me refiero a que los sentimientos se proyectan hacia los hijos, hacia la esposa, hay preocupación, tiene que trabajar, tiene que proveer para los suyos, la mujer no tiene la misma libertad que tenía cuando era una doncella, aleluya, porque sabe que va a llegar el esposo del trabajo, que tiene que mandar a los hijos al colegio. Entonces el joven soltero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprovechar en plenitud la juventud, la soltería, en servir a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Para que no vean así como muchos están amargados, algunos vinieron aquí amargados por escuchar este tema. Aleluya. Alaba lo que el mío, amén. No, lo del celibato, usted debe entender que es una doctrina romana. Todo aquel muchacho, doncella, señorita, que quiera abrazar el sacerdocio tiene que hacer un voto, un juramento, aleluya, y no se puede casar. Porque no es compatible para ellos el sacerdocio con el matrimonio. Aunque usted sabe que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran todos casados. Alabados al Señor. También hablamos de los eunucos. En el capítulo 19 de San Mateo hay un pasaje bien polémico ahí que habla del divorcio. Cuando le preguntan al Señor Jesucristo si era lícito repudiar a la mujer. ¿Se recuerda usted la respuesta? Bueno, en el otro congreso que hicimos la otra vez hablamos de ese tema. Estuvo con nosotros un pastor de Colombia que nos dio un tema bien claro, bien bíblico. Y bueno, el Señor dijo, bueno, por la dureza de vuestro corazón es que Moisés permitió dar carta de divorcio, pero al principio nunca, jamás fue así. Entonces, cuando vieron los judíos, pensaron, aquí hay cualquier problema, y el problema de nuestras congregaciones como en Israel, casamientos, recasados, parejas que llegan años conviviendo, ¿qué hacemos con ellos? Les damos una patada, lo echamos para afuera, no podemos hacer eso.
¿No es cierto que sí? Tiene que haber una objetividad en cuanto a esto, un equilibrio. Entonces, los judíos pensaron esto y dijeron, bueno, si es así el estado del hombre con la mujer, conviene no casarse, pues mejor quedarse así. Y el Señor dice, sí, pero es que no a todos les da quedarse así solteros, o sea, no todos tienen el don de continencia. Oiga, algún hermano dice, no, pastor, yo le estoy pidiendo el don de continencia, dame el don de continencia, dame el don de continencia. 6 meses y a los 7 meses se casó. Entonces, hermano, la palabra no dice don. El don no es una cosa que yo adquiera por mérito, es una cosa que Dios da. Ahora, perdone que le diga esto, yo quiero, hermano, que nosotros hablemos de bastantes cosas importantes, porque a veces hay gente en nuestras congregaciones que sufre, porque nosotros usamos de una morbosidad evangélica. Por ejemplo, los hermanos que llevan mucho tiempo así, pasan los años y no se casan, ¿no es cierto? Nosotros como que empezamos con bromas con ellos, decimos, mire, ahí está el solterón, el eunuco. Hay un hermanito que lleva 8 años en la iglesia soltero y está re feliz, contento. Yo tengo un hermano que se casó el año pasado, se casó como a los 36 años de edad. Y llegó a los 21 años a la iglesia. ¿Sabe que estaban más preocupados los hermanos y la hermana por qué no se casaba que él? Y yo cuando hablé el tema decía, yo no sé por qué la iglesia se preocupa tanto, yo estoy recontento así como estoy. Pero llegó un momento en que él se dio cuenta y sintió en su corazón la necesidad de tener una compañera. Acuérdense que la Biblia dice que Dios creó al hombre, lo creó en el huerto, lo rodeó de animales, que Dios, aleluya, le dio tal inteligencia, tal capacidad, tal mente creativa, que la Biblia dice que Adán le puso nombre a todos los animales y nos halló ayuda idónea para él. Entonces se dio cuenta Dios que no había ayuda idónea. Y dice la Biblia que Dios hizo a Adán caer en sueño profundo, sacó una costilla, formó a la mujer y se la trajo a Adán. Adán no la fue a buscar. Dios se la trajo. Porque hay gente que llega a la iglesia, sí hay jóvenes que llegan a la iglesia, sí dices, tugar, salir a buscarla. ¿Sabes? Mire, yo aprendí algo. Muchos al principio pensábamos que la cosa era casarse con una hermanita de la iglesia. Usted tiene que casarse con la mujer que Dios tiene para usted. O sea, no es cosa que usted diga, bueno, que él va a la iglesia, ¿no? Si Satanás también va a la iglesia, usa corbata y canta el firme y adelante. No hemos perdido señoritas lindas, doncellas en el Señor, que llegó un muchacho de corbata que cantaba, que hasta hablaba lengua y que de repente se llevó a la hermanita, se casó con ella y después, aleluya, la golpeó. Y el pastor Yuri contaba un testimonio de un varón que al final hasta mató a una hermana, la destruyó. Un instrumento del diablo que entró en nuestra congregación. O sea, esto no es cosa de llegar y casarse. La Biblia dice que cuando Dios creó a Eva, Dios se la trajo a Adán. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, está bueno esto. Entonces, esto del don de continencia es una cosa, y el que un hermano se haya decidido a vivir así hasta cuando el Señor le traiga a su compañero o su compañera, no es que el hermano tenga el don de continencia. Amén. Eso le llaman el solterón. Dice, oye, hermanita, sabe que usted parece que está viendo el tren, pero desde el último vagón. Entonces comienzan a oprimir a la hermana, cosa que al final la hermana se da cuenta que todas las de su edad, las de su tiempo, las niñas que se formaron con ella, que tenían 14, 15 años, iban a la escuela dominical, y ahora ella tiene 28 años, tiene 35 años, y todas las demás se han casado y ella no se casa. Entonces al final Satanás la empieza a oprimir, la misma iglesia, y se casa con el primero que le ofrezca matrimonio. Y ahí tenemos a la hermanita solterona casada y después fracasada. Entonces yo creo que no importa que una persona se case a los 36 años. ¿O hay en la Biblia una edad para casarse? ¿Amén? ¿Está bueno esto? Entonces el Señor dice, no les a todos dados, porque hay algunos eunucos. La palabra eunuco significa en el texto original griego guardián de los lechos. Y habla también de un chambelán, o uno que... Los árabes lo usaban mucho esto. Los árabes actualmente tienen, y tenían, y esta es una cultura oriental, los famosos harén. Entonces ellos ponían al cuidado de estas mujeres a un castrado. Entonces era la única forma que él aseguraba que ese hombre, ese eunuco, no iba a tener después intimidad con sus mujeres. Entonces era un hombre castrado. Y dice Jesús que hay algunos que nacen eunucos, nacen castrados. Hay otros que los hombres los hacen eunucos, como en el caso de los chambelán, de los guardianes de los lechos. Y hay otros que así mismos se hacen eunucos por causa del reino. Pero es una decisión netamente personal. Yo, y sé que algunos de ustedes, los pastores, tenemos en la iglesia ciertas hermanas que ya han pasado los 30 años
y están solitas y tranquilas, hermano. Inclusive cuando les tocan el tema del matrimonio, como que les molesta el tema del matrimonio. Entonces dejemos que esa gente sirva a Dios tranquila. Puede ser que algunos hayan hecho un voto y se hayan decidido a estar toda su vida solteros sirviendo a Dios. No es anormal. No lo vea como algo anormal. Que nosotros a veces empezamos a tildar a la gente, este solterón y tiene 40 años y no se casa. Toma la iglesia orando, dale un marido. Y él está tranquilo. Nosotros nos reímos de estas cosas porque ocurren permanentemente en nuestras congregaciones. Es parte de nuestra cultura y sabe de la cultura pentecostal. Los pentecostales somos muy especiales, oiga. Somos un pueblo muy... Pero el Señor nos ama, hermano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Bien. Yo le hablaba entonces, hermano, de este pasaje, ¿no es cierto?, de la fornicación. He hablado también acerca de los eunucos del celibato. Y vamos ahora a pasar al sexo antes del matrimonio, lo que se llama las relaciones sexuales prohibidas. Que las relaciones sexuales se mantienen dentro del matrimonio. Es verdad que la palabra fornicación en sí, en el texto griego se lee porneia o porneia, y la palabra en realidad en el texto original, en la etimología de la palabra fornicación, no habla solamente de sexo antes del matrimonio, sino que habla de toda inmoralidad sexual. Pero nosotros, a través del tiempo, lo que dice también Pablo, decimos adulterio y fornicación. ¿Sabe? Hay una pastora que dice, yo llegué a la iglesia, llegué al conocimiento del Señor y yo no tenía idea de lo que significaba la palabra fornicación. Si nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, a nuestra cultura, el adulterio es la relación sexual fuera del matrimonio y la fornicación es la relación sexual antes del matrimonio. ¿Cuántas de ustedes no escucharon del labio de algunos, Juan Tenorio y Carlos Mata, la palabra dame la prueba de amor, la frasecita típica? ¿No es cierto? Dame la prueba de amor. Ahora, yo le aclaro esto. Si llega una joven, ella sabe cómo llegó al Señor, y ella a lo mejor cuando hablan del tema de la virginidad, ¿no es cierto?, de la santidad, se siente mal, a lo mejor fue hasta madre soltera. Usted debe entender que eso es parte del pasado. Y yo siempre digo una cosa, lo que me pasó a mí negativo, o lo que le pasó al papá o al abuelito, ojalá que no le pase al hijo. O sea, todo lo que le pasó a las culturas pasadas, a las generaciones pasadas, qué pena por lo que pasó. Pero tratemos ahora que los hijos que están pequeños, bueno, enseñemos para que eso que pasó triste, eso lamentable que ocurrió en la congregación, no le pase a mis hijos. Y yo me preocupo, tengo 4 hijos y tengo tres niñitas, y la mayor tiene 9, a cumplir 10. Ustedes se ríen, yo siempre digo, pero en 3, 4 años más voy a tener que andar con un matamosca. Es una verdad. Mire, ¿quién aquí no tiene hijo adolescente, 11, 12, 13, y hay problema? Hay problema. Pero nosotros tenemos que enseñarlos. Tenemos que darles, hermanos, es como yo siempre digo, usted no puede corregir, no puede castigar, no puede golpear a un hijo sin primeramente enseñarle lo que es malo. Nadie puede cosechar si primero lo siembra. Y el papito dice, no, eso es pecado, no hagas eso, no digas eso, no vayas para allá, pero nunca le enseñe, nunca lo sienta ahí al lado, y si es pequeño, siéntelo en su rodilla, enséñele lo que dice de la Biblia, enséñele los principios bíblicos, enséñele lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia censura, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Porque a veces nosotros queremos aplicar mano y poner mano dura cuando es demasiado tarde, el niño ya se nos desbandó. No, es que mi hijo yo lo mando a la escuela dominical y le damos la tarea a las maestras de escuela dominical que tenemos que hacer nosotros. ¿Usted cree que un niño viniendo una vez a la semana va a aprender todo, hermano, las verdades bíblicas del Evangelio y va a poder vivir una vida pura, santa, un joven porque aprendió, aleluya, en 4 domingos, aleluya, que Moisés abrió el mar rojo por el poder de Dios? ¿Y dónde está la pedagogía bíblica de los padres en los hogares? ¿Dónde está la pedagogía bíblica? La enseñanza, la preocupación, el diálogo. Yo siento pena cuando sé que la esposa almuerza en el comedor, el esposo almuerza, aleluya, por ahí en el living viendo televisión y los niños almuerzan por ahí en el patio, se comen un pan. O sea, no hay una idea de hogar, de estar alrededor de la mesa, de conversar y de repente con los niños adolescentes tocar estos temas.
Yo siento pena porque yo, cuando era adolescente y entré a la edad de la pubertad y comencé el despertar sexual, yo no aprendí nada de sexo de los labios de mi papá ni de mi mamá, porque esos eran temas tabú. Yo lo aprendí en el colegio, con los amigos, aleluya, pero malversado, transformado, lo aprendí a través de algunos libros por ahí que adquirí. Eso no nos puede ocurrir a nosotros que somos cristianos, hermano. Usted debe enseñar a sus hijos. Debe enseñar el peligro que hay en la niña cuando comienza a estar de novia. ¿Cómo se debe cuidar la niña? Lo de las caricias íntimas. Aunque yo sé que todos los jóvenes tienen el Espíritu Santo y usted sabe que el Espíritu Santo a usted le va a decir hasta dónde usted puede y hasta dónde usted no puede. Amén. Pero debemos educar. Qué triste, qué terrible es cuando la madre se da cuenta que su hija quedó embarazada. Qué drama para el hogar. Es un problema, es un problema. O me va a decir que usted le dice a su hija, ¿sabe? Tengo 3 meses de embarazo. Ay, hay cosas peores. Es un drama, es un problema. Que nosotros queremos que nace cuando la hija le da la noticia. Pero ese problema se originó por la falta de pedagogía, de enseñanza, de diálogo, de comunicación, de orientación. Porque la mamá vivía tanto en las dorcas, porque la mujer vive orando. Terrible la hermana para orar. Vive puro avanzando, puro hablando lengua en la casa. Vive con puras corrientes. Y cuando la hija le hizo una pregunta sobre sexo, le habló en lengua. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos lo que es la fornicación. Que se deben guardar y esperar el momento del matrimonio, la noche de bodas. Amén. La Biblia habla también del sexo dentro del matrimonio, el beneficio. Las relaciones sexuales permitidas. Vamos a ir a Proverbios capítulo 5. Verso 18, yo no traje una versión católica muy buena que tengo, que hay un pasaje más claro, se me olvidó traerla, porque le iba a leer de ahí el pasaje que está mucho más claro que este, aunque igual es palabra de Dios, pero hay otras versiones que a usted le dejan incluso como más clara la idea, y dice en Proverbios 5, 18, sea bendito tu manantial, y alégrate, otras palabras dicen, gózate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Oiga, es increíble, ¿por qué la pasión es tan fuerte en los jóvenes y en los casados? Que ahí sí que debería haber más pasión, no hay. Nosotros a veces estamos al revés de la voluntad de Dios. Oiga, cuando era joven, cuando pololeaba, la pasión lo consumía y decía, pastor, me estoy quemando, me estoy electrocutando. Entonces el pastor dice, bueno, los casé, llegaron al altar, este va a ser un excelente esposo, y ella también, la niña estaba apasionada. Se casaron los 2 años más fríos que un pingüino. Entonces la Biblia habla aquí en el matrimonio, gózate con la mujer de tu juventud. Que las caricias de ella te satisfagan siempre, en su amor recréate siempre. No, si nosotros aplicáramos esto, hermano, ¿qué diferente sería nuestro matrimonio? Amén. Entonces las relaciones sexuales son permitidas dentro del matrimonio. Todo lo demás, Satanás lo ha corrompido. El incesto, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación y otras formas de sexo más pervertidas que practican muchos también satánicos, ¿no es cierto? La relación sexual con cuerpos muertos, con animales. Y que inclusive Dios en la Biblia ya se lo había advertido a Israel. O sea, esto viene de mucho tiempo. Algunos creen que esto es nuevo. No, esto proliferó ahora. Pero esto viene de las naciones cananeas. Esto, aleluya, decía, no te ayuntarás con bestia como con hombre. Porque esto es abominación ante Jehová. Porque estas naciones lo hacen. O sea, los cananeos ya lo practicaban. Satanás pervirtió el sexo hace mucho tiempo. Y acuérdese usted que cuando Dios creó a Eva, creó una sola mujer. Por eso que algunos se hacen esta pregunta, pastor, ¿y por qué Dios permitió a David tener tantas mujeres? Claro, Dios lo permitió, pero en el comienzo no era así. Pero vea los problemas que tuvo David con sus hijos. Vea los problemas que tuvo con sus esposas. Vea a Salomón, aleluya, un hombre ungido por Dios, el hombre más sabio de toda la antigüedad. Pero vea cómo terminó. Yo siempre digo esto, los predicadores de la prosperidad de ahora, ¿de qué hablan? De la prosperidad de Salomón, de la plata. Dice que la plata en los tiempos de Salomón estaba tirada en la tierra, nadie se preocupaba por la plata porque había puro oro. Pero Salomón se olvidó de que Dios había dicho, si quieres comprar caballos para los ejércitos, no te vayas a meter a Egipto, está prohibido. No, hizo caso omiso de ese consejo. Total, eso no afecta a la salvación. Como dicen muchos teólogos. No, esto tampoco afecta a la salvación. No, esto tampoco afecta a la salvación. Y después se quedan sin principio.
porque como esto no es fundamental. Entonces se fue para Egipto y conoció a la hija de Faraón y se casó con la hija de Faraón y se la llevó a la tierra de Palestina. Y después ya comenzó con las moabitas, las edomitas y tuvo 1000 mujeres. ¿Y qué pasó con Salomón? Dice la Biblia que sus mujeres desviaron su corazón en pos de dioses ajenos. Aunque él no comenzó primero adorando los ídolos de sus mujeres, hizo altares, hizo templos para su esposa, para que adorara a Kemosh, a Milcom, a Baal, pero al fin de sus días terminó postrado ante los dioses de sus mujeres. Aleluya. Vamos a ver, hermano, ahora dominando los impulsos sexuales y lo que nosotros queremos, jóvenes victoriosos. ¿Por qué advertimos tanto, hermano? Porque cuando un joven cae en fornicación y después se habitúa a esto del pecado, una pareja que cae, yo difícilmente, sé que hay excepciones, pero tenemos que hablar, hermano, uno lleva 15 años en esto, no son tantos años, pero yo he vivido plenamente estos 15 años en el Señor. Cuando una pareja de jóvenes cae una vez en fornicación, es muy difícil que frenen eso. A no ser que los dos amen de Dios, pidan perdón, que sean restaurados, pero difícilmente. Una vez que una pareja entra en este juego es muy difícil frenarlo. Y nosotros tenemos que ser bien autocríticos. ¿Y sabe? Una niña que cae en fornicación, que está en una iglesia de sana doctrina, que es una hija de Dios, perdió el gozo de la salvación. Perdió, aleluya, eso que proyectaba. Se siente, ella misma tiene una autocrítica, se siente culpable aunque nadie lo sepa. Y mucha gente joven ha fracasado en esta área antes incluso de abrazar el ministerio. A mí mi pastor, yo doy gloria a Dios por el pastor que el Señor me dio, siempre nos enseñó acerca de cuidarnos los predicadores. Yo era predicador y era soltero. Y tenía 21 años de edad y predicaba y hacía campaña y con el pastor Anselmo hicimos mucha campaña y yo era soltero. Entonces el pastor me enseñaba acerca del cuidado que debía tener el joven. ¿Cuántos jóvenes que uno los ve con proyección? Ayer también hablábamos con nuestro obispo y decíamos que hay jóvenes que no pueden ser ministros hasta que no se casen. No estamos haciendo un dogmatismo de esto, porque yo era predicador sin ser casado. Pero usted sabe que hay jóvenes, hermanos, que tienen esa área de débil, son medio así como diríamos en buen chileno, medio picaflores. Pero tiene un terrible mensaje, muchachos. Tiene un don, Dios lo usa, tiene gracia, tiene carisma, pero el pastor prevé que ese problema, esa debilidad no lo va a dejar poder vivir en bendición y nunca va a poder ser un joven victorioso, se tiene que casar. Y hay cierta gente que yo no subiría al altar ni le daría un cargo, una responsabilidad hasta que no los vea bien casados. Estoy diciendo que no en todos los casos es igual. Amén. Porque yo llamé a 2 hermanos solteros al diaconado. Pastor, ¿qué hizo? Pues si la Biblia dice que el diácono tiene que ser marido de una sola mujer. Pero ellos después, y posteriormente, estos 2 jóvenes, una señorita y un joven se casaron y ahora son un matrimonio. Pero yo veía en ellos un testimonio. ¿Me entiende bien? Pero usted sabe que hay cierta gente joven que está llena de ideas, de sueños, gloria a Dios por ello, pero que tienen una debilidad. ¿Cuánta gente ha fracasado? Y ministerios en la Biblia que fracasaron como el ministerio de Sansón. Sansón es el prototipo del muchacho que nunca se decidió a vivir para Dios en esa área, como que esa área nunca permitió que Dios entrara. ¿Saben? Lo increíble de todo esto es que Sansón, claro, Sansón se creyó el cuento porque Sansón se metía con mujeres, se enamoró de una mujer timnatea, después se metió en casa con una ramera y ocurre que la fuerza seguía con él. Arrancó con una puerta de una ciudad, salía de un prostíbulo, Sansón. Después conoció, yo creo, a la Dalila, la hermosa Dalila, tiene que haber sido preciosa, una Miss Universo filistea. Se metió con Dalila y ocurre que Dios seguía con él y mintiéndole a Dalila Dios seguía con él. Pero, hermano, todo tiene un límite. Y llegó un momento, un predicador decía que este es uno de los versos más tristes del Antiguo Testamento, cuando dice que Sansón quiso arrancarse como las otras veces, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Yo creo que Sansón puede haber muerto salvo, la Biblia lo menciona como un hombre de fe, pero el ministerio de Sansón no fue cumplido a cabalidad. El mismo caso de Amnón, quizás muchos no se recuerdan de ese pasaje, creo que está mal redactado ahí en su bosquejo, el tema sobre Amnón que se encuentra en 2 Samuel capítulo 13, ahí me parece que aparece capítulo 17, sí, es capítulo 13, que se enamoró de su media hermana Tamar, se apasionó.
Ahora, ahí usa la palabra amor, pero en verdad no era un amor, era una pasión ciega. Porque después que la violó, que se acostó con ella, dice que fue tan grande el odio, que fue más grande el odio que el amor con que la amó. O sea, entonces no era amor. El amor no se termina con una relación sexual. Y usted sabe que después Absalón mató a Amnón. Y hubo una tragedia. ¿Y cómo sufrió David? Pero David habría tenido moral para enseñar. Acuérdense que un predicador, yo me recuerdo mucho este pasaje, hermano, y un predicador dijo algo, pero dio en el clavo, dijo, ¿sabe? Cuando murió David, murió rodeado de sus generales, pero no estaban su familia a su lado. O sea, David fue un éxito como rey. Bueno para la batalla, pero fue un fracaso como esposo y como padre. Vea los horrores que vivió, aleluya, el rey David en su hogar. ¿Cuánta gente fracasa, hermano, por este problema? Cuando nos damos cuenta que perdimos la rienda del hogar, se desbandó el hijo. Claro, muchos me decían a mí, claro, y me dicen ahora que sus hijas están pequeñas. Oiga, sí, yo no conozco el futuro, hermano. Pero acuérdense que nosotros también hacemos parte de nuestro futuro. Si usted es joven ahora y se dedica, se consagra y tiene convicciones profundas, le aseguro que en el futuro, aleluya, usted va a tener una vida de bendición. Pero si no se decide ahora, si no nos decidimos ahora para vivir para Dios, ¿cuándo? Entonces, claro, me decían, sí, usted predica todas esas cosas porque como está soltero, y me casé. Ah, usted predica porque está recién casado, cuando vengan los hijos, tengo 4. Y muchos me decían, ojalá que no cambie, y no ha cambiado. Y tengo 4, y cuando las niñas crezcan y sean adolescentes, bueno, ahora se forman. Yo no estoy garantizando, hermano, que mi vida o mi matrimonio, mi hogar va a ser, pero la Sagrada Familia. Pero a veces queremos poner atajo cuando es demasiado tarde. Entonces, ¿usted siente un llamado, hermano? Todos tenemos que negarnos algunas cosas que nos gustan, pero mayormente los que sienten un llamado. Yo como joven me negué a muchas cosas, porque sabía que tenía un llamado. Pero a través de los años eso rinde fruto. Y como uno se goza, hermano. Como uno da gracias a Dios por lo que uno recibió. Y uno aprende de todos los errores que comete. Alabado sea el Señor. Y así como la Biblia habla de hombres fracasados como Sansón, como Amnón, quizás no perdido en el infierno, pero fracasados en su ministerio, fracasados en la vida presente que vivieron, fracasados, aleluya, en lo que ellos querían realizar. Por la pasión desordenada que los oprimió, los consumió. Pero vemos en la Biblia también jóvenes vencedores como José. Oiga, José es uno de los hombres más admirables en esta área. Porque acuérdense que estaba solo con la mujer de Potifar. Y que ella, aleluya, no una, no fue una vez, fueron varias veces las que le decía, ven y acuéstate conmigo, ella no lo estaba invitando al cine. O sea, le habló abiertamente lo que quería. Oiga, y le aclaro algo, me decían a mí que en Europa la cosa era así. Allá, hermano, la cultura es muy diferente en Estados Unidos igual, pero me decían que en Europa vino un pastor de allá, eso es terrible. En las propias iglesias termina el predicador de predicar y hay cierta gente que va a la iglesia como van a una iglesia católica, cualquier congregación, y le dicen, ¿sabe? Le dejo mi número telefónico porque quiero citarme con usted, con el predicador. Por eso, hermano, tenemos que llenarnos bien del poder de Dios. Y estos congresos, estos seminarios sirven para eso, hermano, para que Dios nos dé herramientas, para que Dios nos dé, aleluya, armas, para que Dios nos dé unción, para que Dios, aleluya, nos dé una imagen más proyectada de lo que quiere Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cosa que cuando vengan estas tentaciones, esta área, usted se recuerde, mire el mensaje, recuerdo esta palabra, y usted eche mano a la palabra. Y como decía el pastor Junior en un mensaje que le escuchaba, mire, cuando es tentado el hombre en lo sexual, no piensa en el ministerio, en la esposa, en los hijos, hermano. Lo único que lo puede tener es la palabra. Y es una verdad. Cuando el hombre se ciega, no piensa en ministerio, en hijo, en esposa. ¿Usted cree que cuando un hombre adultera piensa en lo dulce que es su mujer y en lo lindo que son sus hijos? La pasión ciega como cegó a Sansón y Amnón. Pero hay jóvenes vencedores y cumpliendo el propósito de Dios como José. No sé cuánto tema me queda, hermano, no sé si nos alargamos un poco más porque yo sé que algunos están preocupados del almuerzo, pero no sé, estamos en la hora, ¿no? Queda todavía, ya. Vamos a entrar al cuarto punto, hermano. Pololeo, noviazgo y matrimonio. Desenterrando los viejos valores. Estos son los valores que hoy en día muy poco se predican. Gracias a Dios que todavía hay pastores que los enseñan. Por ejemplo, el tema que yo le decía delante, la virginidad. Usted debe enseñar a su hija que debe llegar virgen al matrimonio. El modus vivendus. No es la forma de vida, no es la moral de ahora. Nadie llega así.
Pero nosotros podemos marcar una diferencia. Porque, ¿sabe? A veces la única diferencia que tenemos con el mundo son nuestros cultos. Eso. Pero nuestra vida, la forma de vivir, no se diferencia en nada del mundo. Y tiene que haber ciertas normas. Yo no, hermano, no prohíbo el pololeo, pero yo digo el pololeo no es bíblico. Y siempre un joven, cuando se fija en una joven, le voy a contar el testimonio que siempre les cuento, pero sé que hay gente nueva acá. Un día llegó una pareja a hablar con mi pastor y le dijeron, pastor, nosotros estamos, bueno, en conversaciones, queremos ponernos de novio, sentimos una atracción en uno hacia el otro. Y el pastor dijo, ¿sabe? Mire, usted pregunta nomás. ¿Usted ha salido con la hermana? Y el hermano se puso un poco incómodo, el joven dijo, bueno, pastor, somos jóvenes. Sí, hemos salido. No, le digo, eso no es ningún pecado, pero... ¿Y usted le ha tomado la mano a la hermanita? Y el hermano se puso más color salsital. Bueno, pastor, sí. Y otra pregunta, ¿usted ha besado a la hermanita? Y el hermano se sonrió, bueno, pastor, somos jóvenes, sí, la ha besado. Entonces usted está pololeando, ¿quién me viene a pedir permiso? ¿Sabe? Nuestra juventud de ahora es una realidad. Sabe toda la cuadra que está pololeando la niña y no sabe la mamá. No, y la mamá pone las manos al fuego por su hija. Como decía una hermana, yo conozco a mi Luchito. Y Luchito dejó embarazada a la novia. Oiga, a veces, ¿cuántas veces nos pasa a los pastores? Le damos con un bate de béisbol a los jóvenes en la iglesia y nuestro hogar, ¿cómo está la casa? Cuando fue el Señor, aleluya, a hablarle por el profeta Isaías, Ezequiel, que le dijo, ordena tu casa. A veces nos gusta andar ordenando las casas ajenas. Cambiamos el living, cambiamos la cama, no me gusta aquí. ¿Y la casa, cómo está la casa nuestra? Yo siempre digo, hermano, usted se vino a la iglesia, usted tiene que saber dónde está su hija. No, es que ella no quiere nada con Dios, se la dejé al Señor y que algunos creen que el Señor es guardería infantil. No, se la tengo entregada al Señor. No, usted tiene que saber dónde está su hija. Ya hay hermanas, pero tienen tanta visión de Dios en esa para darle un premio Nobel a la sabiduría. Dejan a su hija con el novio en la casa. No sé si se quedaron viendo televisión. Oiga, no vamos a vivir, hermano, en los tiempos medievales, pero hay que tener ciertas normas. Hay que tener ciertos principios. Como enseñaba un pastor que decía, mis hijas se casaron todas de blanco, porque cuando ellas comenzaron a pololear o se pusieron de novia, yo le dije a los dos, a mi hija y al novio, donde mis ojos te vean. A la antigua las crié, dijo, pero se me casaron todas bien y todas están felizmente casadas. ¿Cuántos de ustedes no sufren? Una vez se piensa, bueno, se casó la niña, se acabaron los problemas, y a veces son más graves los problemas cuando se casa que cuando teníamos en casa. ¿No es cierto que sí? Entonces hay que desenterrar estos viejos valores y ponerlos ahí, hermano, en el altar. Y enseñarle a nuestra juventud lo que dice la Biblia. Y los que aman a Dios van a guardar la palabra y van a ver vidas bendecidas y vamos a tener matrimonios saludables. Porque a veces hemos ministrado mucho la parte teológica, la parte doctrinal, el amor a la obra, el amor a la iglesia, el amor a los cultos y hemos descuidado de los hogares. Y Satanás está haciendo pedazos los hogares mientras aquí está derramando bendiciones el Señor y nuestro hogar hecho pedazos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué los testigos de Jehová tienen matrimonios tan consolidados? Es extraño ver un matrimonio de un testigo de Jehová fracasado. Pero qué fácil es ver un matrimonio evangélico destruido. ¿No será mucha lengua, hermano? ¿No será eso? ¿Mucha lengua, mucha danza? Ah, pastores, que no hay que danzar, no hay que... No, sí, hágalo. Pero eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ese es un mover lindo de Dios. Nos llenamos del Señor, ¿para qué? Para vivir, para enseñar, para andar en esa palabra, en eso que recibimos en el hogar. Uno se ríe, a veces llega a un hogar y dice, Jesucristo, jefe de este hogar. Que está, oiga, 24 horas el TV cable prendido, los niños rebeldes, aleluya. La mamá hace como 6 meses que no se habla con el marido. Jesucristo, jefe, como el eslogan está bueno. A lo mejor es un eslogan profético. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? En Israel, por ejemplo, en Levítico 21, verso 13 al 15, enseñaba a los jóvenes y a los ministros, los sacerdotes que se iban a casar con una joven virgen. Claro, usted dirá, ahora es imposible, no podemos pedirle eso, obvio. Es obvio que es así. Pero acuérdense que en Israel había un criterio común en este sentido. Porque Israel era un pueblo que no se había contaminado con los pueblos cananeos. Por eso le vuelvo a repetir, la gente que viene del mundo así es muy diferente. Pero ¿podemos lograr o no cambiar las cosas? ¿Podemos acaso marcar la diferencia?
que nuestra generación sea diferente a otras generaciones. Amén. ¿Por qué el joven se tiene que ir al mundo, tiene que irse como un hijo pródigo, volver a los 20 años, 21 años casados, aleluya, para servir a Dios? ¿Sabe? Es un drama. ¿Cuántos hijos de pastores están descarriados? Hoy día usted cuenta a veces con los dedos de la mano los pastores que todos sus hijos sirven al Señor. Y fue un problema nuestro, un problema de muchos años. Mucha obra, mucha iglesia, mucho ministerio y poca familia. Amén. Ese era el criterio común en Israel. El sacerdote se casaba con una niña virgen. ¿Por qué? Porque las mujeres eran vírgenes. Porque había un criterio, había una cultura. Las niñas judías eran enseñadas de esa forma. Y para aquel que violaba a una virgen había un castigo. Debía devolver incluso la dote, aleluya, al papá de la mujer que había sido violada. Había un criterio común en Israel. Ahora veamos la nueva moral, los resultados. Usted los puede ver hoy en día en todos los lugares. Niñas de 13 años que han quedado embarazadas. En un colegio de 46 alumnos, varones y mujeres, 3 niñas no terminaron el año porque quedaron embarazadas a mitad de año. Hace poco tiempo, una hermana de nuestra congregación que se fue ahora, se casó, está en el sur casada con un pastor, contaba que ella en el colegio, supo, el director habló con todos los jóvenes, le advirtió de lo que estaba ocurriendo en el colegio, habían encontrado un feto dentro de un baño. Una niña hizo un aborto en un momento de desesperación, abortó en el colegio, desesperada. Esa es la nueva moral. El otro día, hermano, mire, no recuerdo bien qué canal, pero uno de dos canales que son, yo diría, son los canales, la cuarta de la televisión, el canal Rock and Pop y la Red, que son para mí canales que yo creo que los cristianos no deberían verlos, hermano. ¿Sabe? Y ahí aparecían, escuche, yo me quedé muy atento a eso porque realmente lo que yo vi me sorprendió, y este es un mensaje subliminal que lo compartía yo con el pastor Yuri. Aparecían 3 niñas vestidas de colegialas. 3 niñas, bien buenas mozas. Señorita, que no sobrepasaban los 20 años. Las 3 niñas vestidas de colegialas en un concurso donde habían unos varones que llamaban, entonces ellos la iban desnudando a través del teléfono, que esto se hace, es un concurso famoso, allá en España se hace esto, pero con jefas de hogar. Entonces la gente llama y al final termina desnudando a la mujer. Y si la mujer logra no desnudarse, gana un premio. Entonces empezaban estos varones a llamar y mientras las niñas iban respondiendo mal, se iban sacando una prenda de ropa y terminaban en ropa interior. Pero ¿sabe lo que me causó curiosidad? Es que las niñas estaban vestidas de colegialas. No sé si usted se da cuenta. ¿Sabe usted la mentalidad de los hombres, de los jóvenes que van a un colegio y después ven ese programa, es un mensaje subliminal? O sea, como que la niña ahora, la niña que está vestida de colegio no va al colegio a estudiar, a aprender, ¿entiende? Sino que se le veía como que la niña del colegio es una niña fácil, que en el colegio está indefensa. Y la vestimenta colegial, que siempre se identificó con aprendizaje, con pedagogía, con enseñanza, se veía en un sentido sexual. Las niñas se iban desnudando y terminaban las 3 niñas en ropa interior. Esos son, hermanos, los mensajes subliminales que vemos en la televisión. Los colegios son focos de inmoralidad, abundante pornografía, sobre todo en el TV cable. Y sabe, lo triste también es que las iglesias se ven impotentes en resolver problemas de esta naturaleza. ¿Qué hacemos con estos problemas? Cuando una pareja fornica, cuando una joven queda embarazada en la congregación. Todos los extremos son malos y no podemos polarizarnos en cuanto a esto. ¿Pero qué hacemos? Es más fácil cuando nosotros sabemos que entró una doctrina falsa. Bueno, reunimos a la iglesia, enseñamos lo que dice la Escritura y vemos a la luz de la Escritura la enseñanza errónea y hacemos apologética, defensa de la fe. Refutamos lo que alguien quiso introducir en la congregación a través de la teología. O lisa y llanamente hacemos un seminario, un congreso, invitamos a un predicador experto en el tema, experto en escatología, experto en mayordomía y que nos dé un tema para que aclare a la iglesia lo del rapto, por ejemplo. Yo creo que el rapto, y creo que todos los cristianos concordamos que el rapto es antes de la gran tribulación. Pero ¿cómo lo hace un pastor, usted y yo? ¿Cómo lo hacemos cuando en la congregación que hemos formado aparecen estos problemas de fornicación, de niñas embarazadas, de pololeos continuos y de casamientos por apuro? Entonces nosotros creemos que ahí se originó el problema. No, el problema se origina antes. O sea, el problema no está, hermano, en el parche curita que vamos a poner ni en el analgésico que le vamos a dar a la enfermedad. Es enseñar antes que aparezca la enfermedad. Amén. Es enseñar antes.
Yo le vuelvo a repetir, yo no creo en los casamientos por apuro. Es obvio, para tapar, ¿no es cierto?, mi honestidad, mi nombre. Bueno, mi hija fornicó y va a tener que casarse, mi hija, porque está mi apellido, mi nombre, mi prestigio. Y lanzamos a la niña a un error peor que el primero. Porque de que fue un error, fue un error. Oye, es verdad que llegan madres solteras, pero yo he escuchado hasta poema a la madre soltera. ¿Sabe que eso me enferma a mí? Porque ¿cómo vamos a estarle, hermano, levantando un altar a las madres solteras? Tampoco vamos a estarlas condenando, pero hay que tener cuidado cuando se fomentan esas cosas. Hay que tener un equilibrio en todas estas cosas, hermano. Yo con un tiempo comencé a escuchar que todo el mundo, hasta en la radio, se hablaba de la mujer soltera, gloria a Dios. Claro, la mujer soltera que viene del mundo, Dios la recibe, la perdona, la lava en su sangre y la llena del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios y aleluya. Pero y cuando conocemos al Señor, es lo mismo cuando hablamos del tema del recasamiento. Llegó una pareja conviviendo 20 años junto con hijos. ¿Podemos decir que abandonen a sus hijos? Dios los llamó así. Es lógico que yo no voy a ungir diáconos y pastores y presbíteros en esa condición, pero los voy a echar para afuera. Pero ¿qué pasa cuando la gente dentro de la iglesia con conocimiento se relaja? Dice, bueno, que el pastor enseñó eso. Yo también entonces dejo a mi mujercita y me busco otra. Llegó un carnal que dijo, oye, ¿sabe por qué me separé de mi mujer? Porque yo la conocí en el mundo, no me la dio el Señor. Pero en la iglesia conocí mi ayuda idónea. Aleluya, le damos un aplauso grande al Señor, hermano. Amén. Alaba de lo que él vive. Alabado sea Dios. Así que usted asesore. Por eso es muy bueno que el pastor, antes no se hacía, pero ahora es muy bueno la oficina, hermano. En la oficina se pueden arreglar muchos asuntos que no es necesario tocarlos en el púlpito. Ahí podemos hacer asesoría, llamar a nuestros jóvenes, enseñarles. Cuando hay un problema, llamarles, plantearles nuestra posición, porque no podemos tampoco permitir que el pecado entre a nuestras congregaciones. Amén. Y andar tapando el pecado con un manto de misericordia. Y después esto se nos va a llenar de pecado, y fornicó uno, y fornicó otro, y lo casamos, ¿no es cierto? Hay veces que los jóvenes quieren hacerle pasar el gol al pastor. No, me caso. Y de repente la niña se le dio por casarse en un mes. Y después se casa, y a los 6 meses tiene bebé. Prematuro el niño, 3 kilos 800. Oiga, eso no lo he visto una ni 2 veces. Entonces después, claro, esa pareja ya sentó un precedente. Entonces la otra pareja, si es que llega a cometer un error, un pecado, y el pastor quiere frenar eso, le va a decir, espere pastor, espere. ¿Y usted no se acuerda de la otra pareja en este caso? Usted no tiene moral para disciplinarme a mí, y usted lo que hizo con la otra pareja. ¿Y qué dice el pastor? Por eso que eso no es bíblico, hermano, no sale ni en proverbio. Pero la ley pareja no es dura. La misericordia hay que usarla, amén, hay que dialogar con toda la gente, hay que esperar también, esto es muy importante. Cuando una pareja de jóvenes fornica, ¿sabe lo que tiene que ver el pastor? ¿Qué reacción tienen? Porque en una ocasión un pastor expulsó a una pareja que fornicó y a otro la dejó en la iglesia. Entonces la iglesia enseguida cuestionó al pastor. El pastor hizo acepción de personas. No. Entonces el pastor tuvo que explicar, hermano, es que la pareja que fornicó, que yo dejé en la iglesia, reconoció su falta, pidió a Dios que lo restauraran, pidió perdón, prometieron apartarse hasta el momento que se iban a casar, y la otra pareja no mostró signos de arrepentimiento. Por eso que la decisión pastoral fue diferente en una que en otra pareja. ¿Le quedó claro? Le digo esto, hermano, porque si acaso hay alguna gente que tiene problemas de lengua, que a veces estos temas que son tan delicados para el pastor, la iglesia, hermano, comienza a ventilarlos. Amén. Así que no podemos permitir tampoco que nuestra iglesia se conviertan en focos de inmoralidad. Tenemos que frenar el pecado, pero primero enseñar. Vamos a colocarnos de pie. Espero que usted haya aprendido, haya sido bendecido, haya recibido una palabra de alerta, y en más de alguna frase, alguna palabra que hayamos dicho, haya encontrado una respuesta para algunas dudas. No sabía cómo actuar, qué resolución tomar en cierta área. Bueno, ahora le ha quedado un poco más claro. Este es, como les digo, un tema orientador, da para mucho, pero yo quiero orar en esta ya tarde por todos, especialmente por todos los jóvenes, pero también vamos a orar por los que son papá y mamá de gente que es joven, de niños todavía que están en una edad difícil, de jóvenes que han entrado en la edad de la adolescencia, en la pubertad, porque es muy difícil. Y hay que tener, hermano, mucho criterio y mucha sabiduría. Vamos a pedir a Dios que el Señor nos ayude. Cierra sus ojos y vamos todos a orar en la presencia del Señor. Dios eterno, yo quiero agradecerte por el tema que tú nos has podido
entregar. Yo creo que tú nos has dado un tema claro, que nos ha servido como orientación, Padre, porque estamos viviendo días terribles en el área sexual, Señor. Este mundo está convulsionado y todo en el mundo es sexo, es pornografía, es adulterio, fornicación. Las películas, Dios mío, las telenovelas, Señor, todo gira en torno a la promiscuidad, al libertinaje sexual. Ya no hay norma, no hay principio y hay ciertas cosas que hay que desenterrarlas, que hay que sacarlas, Señor mío, a la luz. Ayúdanos para que la iglesia de Cristo marque una diferencia en este mundo. Porque tú dijiste que somos la sal de la tierra y eso significa que la sal también preservaba la corrupción de los alimentos. Y nosotros tenemos que mantener y sostener el nivel moral de esta humanidad, Padre, a través no tan solamente del mensaje bíblico, sino que de una vida aplicada a tu palabra. Porque no basta predicar la verdad, sino que tenemos que vivir la verdad. Predicar la verdad, exponer la verdad siempre será hermoso, Padre. Hacer apología, defender la fe, exponer las grandes verdades bíblicas es maravilloso, Padre, porque vemos almas venir a las plantas de Jesús, enfermos ser sanados y el infierno estremecerse por el poder de tu palabra. Pero tú también